Hola, soy el Fanfix y solo quería decir que no soy el dueño de la historia ni de las imágenes. También créditos a sus respectivos autores y el link de la historia en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 141. Jinwoo había asimilado los recuerdos de Ashburn y sabía a lo que tenía que enfrentarse para poner fin por completo a este caos. El monarca más fuerte hasta la fecha sería su oponente y, junto con él, los demás monarcas también habían resucitado. Dado que fue Haru quien confirmó el resurgimiento de los demás monarcas, Jinwoo no mostró más dudas al respecto. Ahora el problema eran las tres fuerzas diferentes que atacarían al bando humano. Los gobernantes que habían traicionado a los cielos tendrían sus fuerzas y su poder personal no podía subestimarse. En segundo lugar estaban los otros 5 monarcas, que tomarían un camino diferente al de Antares en esta guerra. Sus ejércitos de habitantes de las mazmorras podían enfrentarse cara a cara con el ejército en la sombra de Jinwoo. Sin embargo, una vez más, las bajas del lado humano serían graves. Aunque Jinwoo tenía un plan para alejar a Antares de la Tierra, sabía que los otros monarcas no seguirían su ejemplo y que destruirían deliberadamente el planeta y a las personas que Jinwoo tenía en su corazón. Por eso esta guerra era algo de lo que dependían muchas cosas. Hasta ahora, Jinwoo había elaborado varios planes sobre cómo derrotar a los enemigos manteniendo a salvo a los cazadores y al público. Pero ahora, después de que Haru llegara y anunciara su plan, Jinwoo descubrió que los otros preparativos ya no eran necesarios. ¿Estás seguro de que puedes aislarlos? Serían miles. Jinwoo entrecerró un poco los ojos antes de preguntar. No estarás planeando hacer algo como lo que hiciste aquella vez, ¿verdad? No puedo permitir que mi hermana vuelva a llorar durante los próximos 8 meses. Haru se rió entre dientes. ¿Es esta tu forma de decirme que te preocupas por mí, Sunbae? Jinwoo apartó la mirada y cruzó los brazos sobre el pecho. No importa. Lo que realmente importa es lo que planeas hacer. Haru suspiró antes de revelar algo que sorprendió a Jinwoo. Puede que el rey dragón no te tenga en el punto de mira, Sunbae. ¿Qué? Haru se volvió para mirar a su superior antes de informarle. Por lo que pude ver, Antares está interesado en luchar contra alguien fuerte, y los otros monarcas me han visto luchar antes. Por eso deben haber hablado mucho de mí delante de él. Jinwoo entrecerró los ojos antes de preguntar. ¿Entonces estás diciendo que los otros monarcas lo han puesto en tu contra? Al ver que el otro asentía, el gobernante de la muerte volvió a preguntar. ¿Pero por qué? ¿Me están subestimando y quieren acorralarme? Haru se rió entre dientes. Sin indagar en las mentes de esos monarcas, puedo decir que te temen, probablemente más que a Antares. Y además, su objetivo no es acorralarte. Dirigiendo la mirada hacia la ventana, añadió. Están buscando revivir al gobernante supremo. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los ojos de Jinwoo se abrieron como nunca antes al oír ese nombre. El gobernante supremo o el ser absoluto era la deidad que creó a los monarcas y a los gobernantes, entre los que se encontraba Ashburn. El poder de gobernar sobre la muerte era algo que Ashburn había obtenido del ser absoluto y la razón por la que esta guerra eterna había continuado durante tantos años también era ese ser. El que posee la capacidad de creación. Y Haru dice que las fuerzas enemigas están tratando de revivir a ese ser. Jinwoo tenía más de una razón para estar sorprendido. Haru le permitió relajarse un momento mientras se servía un café y lo sorbía lentamente. ¿Cómo piensan hacerlo? Aunque Jinwoo sabía que nadie lo sabía todo, creía que Haru podría conocer el proceso mediante el cual los monarcas podían crear al dios de la creación. Haru disolvió la taza vacía en el aire antes de dibujar un infinito frente a él que levitaba libremente. Si consideramos esto como el ser absoluto, entonces. Después de dividir el infinito en 2 partes, Haru añadió. Cualquiera de las 2 partes puede considerarse como fragmentos del infinito. ¿Verdad? Jinwoo asintió, aunque un poco indeciso. Haru levantó un poco la parte izquierda y dijo. Puedes considerar esto como la oscuridad o la creación del ser absoluto que simboliza la oscuridad, eso es un monarca. Tras una pausa, añadió. Y la otra mitad, que es la luz, puede considerarse como los gobernantes. Jinwoo murmuró con el ceño fruncido. No puedo estar seguro de esto, pero si lo pienso detenidamente, ¿por qué el monarca dragón es tan fuerte que puede derrotar por sí solo a todos sus hermanos? Jinwoo le dijo sin dudarlo. Di lo que pienses. Haru suspiró mientras sentía el peso de la confianza de su Sunbae sobre sus hombros. Bueno, se podría decir que podría haber algún fragmento del ser absoluto dentro del monarca de la destrucción. Jinwoo preguntó poco después.
¿Quieres decir que la razón por la que Antares es tan fuerte es porque tiene el fragmento del ser absoluto? Sí, y si el fragmento de la oscuridad se puede unir con el fragmento de la luz, dijo mientras juntaba las dos piezas rotas, instando a Jinwoo a decir. Entonces es posible revivir al Todopoderoso. Ara sintió lentamente con la cabeza y el infinito se desintegró lentamente. Jinwoo permaneció en silencio durante unos instantes y reflexionó. Lo que Haru sugería tenía credibilidad y, dado que los monarcas eran conscientes del peligro que Haru podía suponer para ellos, debían de haber preparado otro plan además de Antares. De repente, Jinwoo abrió mucho los ojos, se volvió hacia Haru y le preguntó. Si para revivir al ser absoluto se necesitan ambos fragmentos, ¿no es el alma de Ashborn el otro fragmento que podrían necesitar? Dado que Ashborn era el gobernante más fuerte, Jinwoo llegó a esa conclusión. Sin embargo, a diferencia de Antares, que nació fuerte, Ashborn alcanzó esa altura con su propia fuerza. Así que no, él no es el fragmento de luz. Haru aclaró el malentendido y suspiró interiormente con admiración por el antiguo monarca de las sombras. Por lo que él sabía, Ashborn era el único que se había enfrentado tanto a los monarcas como a los gobernantes cuando estaba en su apogeo y había antepuesto sus ideales a todo lo demás. Jinwoo compartía ese sentimiento, pero en ese momento estaba más centrado en el asunto relacionado con el ser absoluto. Entonces, Haru, ¿quién es el fragmento del infinito? Haru negó con la cabeza antes de corregirlo. No es una persona, Sunbae. Centrando sus ojos cristalinos en el monarca de las sombras, Haru añadió. El fragmento de luz, que puede convertirse en la fuente del renacimiento del ser absoluto, es la fuente a través de la cual este mundo ha obtenido tantos renacimientos. Jinwoo frunció aún más el ceño mientras algunas palabras salían de sus labios. Copa de la reencarnación. Capítulo 142. ¿Han terminado con la discusión? Cuando Jinwoo y Haru entraron en la sala de estar, Hina preguntó después de apartar la mirada de la foto que Aein le estaba mostrando. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Preguntó Haru mientras se sentaba junto a Hina, antes de que ésta respondiera. Me está enseñando sus fotos de los torneos de Kendo. Ha ganado más de 8 medallas en Kenjutsu. Haru levantó las cejas antes de elogiar a la rubia. Es admirable, señorita Cha. Hina parpadeó antes de fruncir el ceño y, antes de que Cha Aein pudiera responder, Hina la interrumpió. Oigan, ¿por qué están tan distantes el uno del otro? ¿No deberían dejar ya las formalidades? Estoy de acuerdo. Parece que ambos están manteniendo la etiqueta laboral hasta ahora. Jinwoo apoyó a su hermana, ya que su novia también parecía un poco demasiado rígida con Haru. Bueno, a mí me parece bien. Solo pensé que la señorita Chan no se sentía cómoda, así que continué con el método formal. No, no hay problema. Entonces, ¿puedo llamarte Haruka? Haru negó con la cabeza. Solo Haru está bien. No me gusta mucho que me llamen Haruka, Aein sí. Sí, eso es lo que yo llamo un saludo familiar feliz. Hina se regocijó mientras se apoyaba en Haru. Haru le sonrió a la chica y pensó que había tomado la decisión correcta al traerla aquí. De repente, Jinwoo se dio cuenta de algo antes de preguntar. ¿Les has dicho a mamá y papá que estás de visita en Corea, verdad? Hina asintió. Sí. Incluso querían venir a la ceremonia de graduación, pero les insistí en que se quedarán en Japón. La pareja Sun había estado en Japón durante los últimos días, desde que Haru despertó. Se llevaban bien con la pareja Nanase y su interés común de adoración, Riko, también estaba allí con ellos. He oído que planean ir a Hawaii, añadió Haru, lo que nos sorprendió a Jinwoo, dada la cercanía que habían desarrollado. Haru, ¿vas a ir pronto a la asociación de cazadores? Aein parecía un poco indecisa, pero al final lo llamó por su nombre. Haru tarareó un poco antes de responder. Iré mañana. El presidente es muy paciente conmigo, pero no quiero poner a prueba sus límites. Aunque Haru es japonés de nacimiento, se registró como cazador en la asociación coreana, pero, a pesar de que reveló su recuperación hace una semana, no ha ido a la asociación ni una sola vez. Bueno, teniendo en cuenta que casi todas las mazmorras están ahora bajo el radar de Jinwoo, Haru no tenía ninguna urgencia por reincorporarse inmediatamente. Genial. Se lo comunicaré al señor Cho. Él también está deseando conocerte. Haru se rió al oír las palabras de Aein antes de preguntar. ¿Sigue intentando reclutarme? Aein pareció ligeramente avergonzada antes de asentir. Sí, y no solo él, las otras 4 guildas principales siguen pensando en reclutarte. Haru levantó la ceja izquierda ante eso antes de volverse hacia su superior. ¿Y tú, Sunbae? ¿Te has unido a alguna guilda? Haru, ¿no lo sabes?
Preguntó Hina, a lo que Haru negó con la cabeza. Jinwoo suspiró y le informó. He creado mi propio clan y solo he reclutado a 2 personas como personal. De repente, Haru recordó esa idea y preguntó. ¿El gremio Solo Play? PFFT, ¿qué nombre más cutre? Esa breve risa de Hina y la risita de Ain hicieron que Jinwoo se sintiera avergonzado. ¿Qué tenía de malo el gremio Solo Play? Bueno, como todos se burlaban de él, Jinwoo decidió no defenderlo. El nombre es Ajin Guild. Yo le di la idea. Deriva de mi nombre, anunció ella con orgullo. Haru le revolvió el cabello suavemente en tono juguetón, lo que provocó unas risitas en la chica. Entonces, ¿qué tal si yo también me uno, Sunbae? ¿Hay alguna vacante para un cazador novato? Haru preguntó, ya que afiliarse a un gremio le parecía que permitiría a los otros maestros de gremio descansar y dejar de molestar para que Haru se uniera a sus gremios. Jinwoo estaba a punto de dar una respuesta afirmativa cuando de repente oyó el zumbido de su teléfono. Mi señor. Beru apareció en la sala de estar con el teléfono de Jinwoo, que estaba en el dormitorio. Hola, Beru. ¿Cuánto tiempo sin verte? Haru saludó al rey hormiga, que seguía inclinándose respetuosamente ante su amo. El esclavo de las sombras se volvió hacia Haru antes de hacer otra reverencia cortés. Me alegra mucho ver que goza de buena salud, señor. Haru se rió al oír ese tono. ¿Estás viendo dramas medievales últimamente? No era evidente, pero por su cambio de actitud, se notaba que Beru estaba sudando profusamente en ese momento mientras miraba a su amo. Hina y Ain se rieron ante la escena, mientras que Jinwoo solo suspiró profundamente y negó ligeramente con la cabeza. Hola, Jino. Cuando Beru desapareció en la sombra de Jinwoo, este último respondió a la llamada de su vicemaestro del gremio. Nim, hay alguien que ha venido a buscarte a ti a un Ternanase. Jinwoo frunció el ceño antes de preguntar. ¿Quiénes son? La voz de Jino denotaba un poco de nerviosismo cuando respondió. El presidente de la asociación de cazadores y el jefe de vigilancia, Woo Jin-chul. Jinwoo se sorprendió al oír eso. Acababa de hablar de ellos con los demás y, sorprendentemente, habían visitado la oficina de su gremio. Quizás sea algo sobre Haru. Jinwoo no tardó mucho en llegar a esa conclusión antes de decirle a Jino. Estaremos allí en un minuto. Hasta entonces, prepárales té y algo para picar. Entendido. Cuando colgó el teléfono, Jinwoo se encontró con 3 pares de ojos curiosos mirándolo. Es el presidente Go Gunere. Ha venido a vernos a ti y a mí a la oficina principal del gremio, dijo Jinwoo sin apartar la mirada de Haru. Este último no se sorprendió, ya que esperaba esta reunión, pero que el anciano los visitara en persona. Si no me equivoco, la conferencia internacional debería celebrarse en unos días, murmuró Haru para sus adentros. Quizás esta visita repentina tenía que ver con eso. En cualquier caso, tal y como Jinwoo había prometido, no hicieron esperar mucho al presidente y, tras dejar a las 2 mujeres charlando, Jinwoo y Haru desaparecieron del apartamento. Capítulo 143. La oficina del gremio no era tan grande como las de otros gremios importantes, pero era bastante espaciosa. Sin embargo, cuando 3 cazadores, que fácilmente superaban el rango S, se reunían, incluso una gran sala parecía pequeña. Jino, que era la persona más débil de la sala, permaneció inmóvil detrás de Jinwoo sin mostrar ningún atisbo de miedo en su rostro. Pero por dentro estaba más que petrificado. Uno de los cazadores de rango S más fuertes y presidente de la asociación de cazadores, Go Gunere. Sun Jinwoo, el cazador más fuerte de Corea y posiblemente del planeta. Y la más anómala, pero sin duda una cazadora muy fuerte a pesar de su corta edad, Nanase Haruka. Los 3 estaban presentes en la misma habitación. Al igual que Jino, Woo Jin-chul también estaba de pie detrás de su jefe con una mirada indiferente. Sin embargo, Jino se vio obligado a preguntarse si el pelirrojo también se sentía nervioso por dentro. Frente al caos que se estaba produciendo en la cabeza de Jino, Haru entabló una agradable conversación con el mayor de la sala. Le pido disculpas por no haberle informado antes. Estaba pasando tiempo con mi familia. Lo entiendo, cazadora Nanase. Es bueno dedicar tiempo a los seres queridos. El presidente apreció la consideración de la joven mientras colocaba la taza de nuevo en el platillo. Jino solo pudo preparar café y galletas, ya que el jefe insistió en no hacer nada extravagante. Haru podía percibir que la salud del presidente se había deteriorado recientemente, tal vez debido a la frecuente aparición de puertas de alto rango, lo que le llevó a preguntar. ¿Ha participado recientemente en una incursión, señor? Woo Jin-chul se movió incómodo, pero no dijo nada.
El mayor se rió al oír eso antes de afirmar: efectivamente, lo he hecho. Fue una emergencia. Últimamente, las puertas rojas y las rupturas de mazmorras se han vuelto tan frecuentes como lo eran antes las mazmorras de bajo rango. Y debido a toda la prisa, recientemente el jefe de la asociación tuvo que intervenir para neutralizar el peligro que acechaba a los civiles. Si no fuera por el tratamiento previo de Aru, Gogune no habría podido utilizar su poder una vez más y aún podría haberse mantenido con vida. Sin embargo, ahora el anciano estaba llegando al límite de sus fuerzas. Sus rasgos se habían apagado y su cuerpo se había debilitado con el tiempo. Hasta que pueda esforzarme, haré todo lo posible por servir a mi pueblo, era su único motivo para seguir adelante. Sin embargo, desde el punto de vista de Aru, era demasiado pronto para que el anciano se retirara. Presidente, creo que no le gustaría esto, pero... De repente, Jin-chul entró en acción al ver que la mano de Aru se iluminaba con un extraño resplandor dorado, mientras el pelirrojo saltaba para interponerse entre ellos. Cazador Nanase, le pido que deje de hacer lo que esté intentando hacer, advirtió Jin-chul a Aru mientras se quitaba las gafas, mostrando sus amenazantes ojos brillantes. Jino entró en pánico, pero no se movió de su sitio y apretó el puño para mantener la compostura. De repente, el anciano detrás de Jin-chul suspiró y dijo: ya no tienes que estar alerta, ya ha hecho lo que pretendía hacer. Al oír esas palabras del presidente, Woo Jin-chul frunció el ceño antes de volverse hacia su jefe y verlo frotándose ligeramente el pecho. Volviendo a centrarse en el adolescente de ojos color aguamarina, Jin-chul vio una extraña esfera dorada en las manos de Aru. Cazador Nanase. Ah, no se preocupe por mí. Solo he extraído la esencia que lo estaba agotando. Apretando el puño, Aru destruyó la esfera que procedía del fragmento de luz. Jin-chul se apartó y le preguntó al presidente: ¿se encuentra mal en alguna parte? ¿Llamo a un médico? Jin-chul ya tenía el teléfono en la mano, con los dedos a pocos centímetros de la pantalla. Sin embargo, no, estoy bien. O mejor dicho, estoy mejor que bien. El brillo en el rostro del presidente sorprendió a Jin-chul, pero como el propio hombre afirmó que no sentía ninguna molestia, el jefe de seguridad se volvió a poner las gafas y regresó a su lugar anterior. Jino soltó un largo suspiro de alivio al oír a Jinwoo preguntar: ¿así que así es como liberaste a mi padre? Aru asintió con la cabeza. La habitación quedó en silencio durante unos instantes mientras los dos jóvenes le daban a Gune tiempo para recomponerse. Al cabo de unos momentos, el mayor preguntó: a pesar de haberte vigilado durante el último año y medio, sigo sin poder discernir el alcance de tus habilidades. Jinwoo se rió entre dientes antes de añadir: comparto tu opinión, presidente. Gune podía sentir que aún poseía la energía que no era maná, pero que ya no afectaba a su cuerpo como antes. Se sentía ligero y extremadamente sano, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Hay algo que pueda hacer para agradecer su amabilidad, cazador Nanase? Preguntó Gune al joven que tenía delante con una sonrisa menos cansada que antes. Aru no se lo pensó dos veces. Su servicio a la nación es suficiente como recompensa. No se preocupe más por ello. Gune no insistió y pasó al tema principal. La conferencia internacional de gremios. Cuando esas palabras salieron de la boca de Gune, Aru frunció el ceño. ¿No se celebra en otoño? ¿Por qué tan pronto? Solo era febrero y la conferencia se iba a celebrar de repente. Aunque Sun Il-wan ya no era una amenaza para el mundo, ¿por qué habían decidido reunirse de repente? Parece que les preocupa la frecuente apertura de la puerta. Al escuchar las palabras del presidente, Jinwoo entrecerró los ojos. Que el Consejo Internacional reuniera a los gremios tan pronto para discutir el tema que ha sido objeto de debate desde el año pasado, no podía ser lo único. Definitivamente había algo más. Presidente, ¿cuándo recibió la invitación? Jinwoo atrajo todas las miradas hacia él. Gune confirmó primero con Jin-chul antes de responder: hace 3 días. ¿Por qué, cazador Sun? Jinwoo negó con la cabeza, pero había algo en su mente. Que el Consejo Internacional convocara esta reunión solo unos días después de que Aru despertara, Jinwoo quería que fuera una coincidencia. Sin embargo, él sabía mejor que nadie que no había coincidencias en este mundo. Capítulo 144. La conferencia internacional del gremio suele celebrarse en octubre, pero, por alguna razón, se reprogramó y ahora se celebra en febrero. Por lo tanto, era necesario que Corea también enviara a sus representantes. Cada año, el maestro del gremio de cazadores, Choi Hong-in, asiste a la conferencia, pero esta vez habría un participante diferente.
Como maestro del gremio Ajin, me gustaría que participaras en la conferencia. Al escuchar las palabras de Go-Gune, Jinwoo no mostró ninguna reacción. De alguna manera, ya se lo esperaba. Sin embargo, las siguientes palabras del presidente hicieron que Jinwoo frunciera el ceño. Y como invitada especial, también está invitada la cazadora Nanae. ¿Invitada especial? ¿Suelen invitar a personas así?, preguntó Jinwoo, y la sospecha que había en su voz no pasó desapercibida para nadie de los presentes en la sala. Haru permaneció en silencio y dejó que el jefe de vigilancia respondiera esta vez. En el pasado, ha habido algunos casos en los que los cazadores de alto rango han sido invitados especialmente en nombre de su gremio a la conferencia. Pero siempre han formado parte de algún gremio, ¿no? Entonces, ¿por qué Haru es la excepción? La pregunta de Jinwoo no obtuvo respuesta, ya que Jinchul no tenía nada que decir al respecto. Esta era, efectivamente, la primera vez que se invitaba a una persona que no tenía ninguna conexión con ningún gremio ni figuraba en la lista nacional de cazadores clasificados. Después de eso, la sala quedó en silencio. Las sospechas de Jinwoo sobre esta conferencia aumentaban más que antes. Podía sentir vívidamente la trampa que podría estar esperándolos. ¿Están involucrados los monarcas en esto?, se preguntó el gobernante de la muerte. Fue entonces cuando, de repente, una voz tranquilizadora llegó a sus oídos. No te preocupes, Sumbare. Sé de qué puede tratarse. Haru lucía su habitual sonrisa y no mostró ni una pizca de vacilación al decirlo. El resto de personas en la sala parecían más tensas que él. Cualquiera podía discernir que había algo en esta conferencia que estaba relacionado con el despertar de Haru. Sin embargo, la persona que debería estar preocupada dijo con indiferencia. Iré allí, presidente. Solo dígame los detalles de la conferencia. Estaré allí a tiempo. Go-Gune se sintió confundido por esta decisión. Sin embargo, no dijo nada al respecto y continuó. Mañana habrá una conferencia de prensa. Por favor, participe en ella. Dicho esto, el anciano se levantó de su asiento, sintiéndose mucho más liberado que antes. Los dos se marcharon rápidamente y en la oficina solo quedaron Haru, Jinwoo y Jino. Jino soltó un largo suspiro de alivio una vez que los miembros de la asociación se marcharon. Siempre estaba al límite y, cuando Jinchul entró en acción, el corazón de Jino casi se le sale de la boca. Fue angustiante. Entonces, Sumbare, ¿cómo puedo ser reclutado en tu gremio? ¿Hay que pasar una evaluación o basta con presentar la solicitud? Jino arqueó las cejas mientras preguntaba. Nim, el cazador Nanase tiene pensado unirse a nuestro gremio. Jinwoo ladeó la cabeza. ¿Hay algún problema? Ya lo entiendo, el señor Yo no está satisfecho con mi experiencia laboral, por eso no quiere dejarme entrar. Haru hizo ese comentario, lo que provocó que Jino entrara en pánico. ¿Qué? ¡No! Yo nunca he dicho eso, ni siquiera lo he pensado. Jino, solo está bromeando contigo. Al escuchar esas palabras de Jinwoo, Jino finalmente se calmó y se dio cuenta de que, efectivamente, había una sonrisa burlona en el rostro de Haru. Jino refunfuñó. Cazador Nim, le pediría que no jugara así con mi frágil corazón. Haru se rió en voz alta antes de levantar la mano en señal de derrota. Ah, está bien. No lo haré. Y así, Nanase Haruka se convirtió en el cuarto miembro del gremio Ajin. Una vez terminada la discusión, el trío decidió dirigirse al restaurante de barbacoa más cercano para compartir una comida, cuando de repente Haru vio a una persona familiar parada fuera de la puerta. Hola, Sonji. ¿Qué haces aquí? Llevaba una capucha y era su compañera de clase An Sonji, cuyo rostro estaba casi cubierto, pero Haru la había reconocido incluso antes de que llegara. Sonji abrió mucho los ojos, sorprendida al encontrar no solo a su amiga, sino también a Hinaopa allí de pie. Jino salió y, tras encontrar a Sonji, se llevó las manos a la cara. ¿Por qué no se lo había dicho? Sonji miró a Jino con ira durante un momento antes de saludar a Jinwoo y decirle un incómodo hola a Haru. Jino me dijo que hoy tenía una entrevista para unirme al gremio. Jino abrió mucho los ojos al oír una mentira tan descarada, sin embargo, teniendo en cuenta la situación, era la mejor opción. Jinwoo levantó la ceja izquierda antes de preguntar. No ha habido ninguna oferta de reclutamiento. Dirigiendo su atención hacia el vicemaestro del gremio, Jinwoo preguntó. Jino, ¿por qué le has mentido? Nim, la voz de Jino se apagó mientras comenzaba a mirar a su alrededor en busca de una respuesta. Sin embargo, por mucho que lo pensara, no podía responderle. Jajaja. Eres un jugador, señor Jino.
De repente, Haru estalló en carcajadas mientras le daba una palmada en el hombro a Hino, lo que hizo que éste se tambaleara hacia adelante y Sonji lo sostuviera. Hinuo miró a Haru con curiosidad, a lo que Haru respondió: ¿No ves lo que se está cociendo, Sunbae? Haru levantó las cejas de forma sugerente, lo que confundió aún más al monarca de las sombras. Sin embargo, una vez que vio el rubor carmesí en las mejillas de los otros dos, finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Hinuo sonrió antes de preguntarle a Hino: ¿No me advertías que tuviera cuidado con Sonji porque es una estudiante, Hino? La cara de Hino se puso completamente roja por la vergüenza mientras tartamudeaba para dar una respuesta, pero fracasó por completo. Sonji se rió ante la escena antes de ayudarlo. Como dije, no soy una niña. De todos modos, ¿dónde está Hina, Haru? Ah, está con un tercha. Ahora que lo mencionas, ¿por qué no cenamos todos juntos en algún buen restaurante chino? Suena bien. Hinuo asintió antes de sacar su teléfono para llamar a Ain y preguntarle si estaba dispuesta. Haru también sacó su teléfono para llamar a Hina. Probablemente diría que sí una vez que Haru le contara que Sonji estaba allí, y el hecho de que ahora su amiga ya no estaba soltera. Una vez que los dos se marcharon para llamar a sus respectivas novias, Sonji miró a Hino y negó con la cabeza. En serio, podrías haber dejado un mensaje. Lo siento, todo sucedió tan rápido que no pude. Hino se disculpó en un tono pasivo, antes de dirigirle la mirada con vacilación y preguntarle: ¿No estás lista para que los demás sepan lo nuestro? Sonji sabía que Hina probablemente la bombardearía con preguntas una vez que se enterara, pero estaba preparada para ello. Vamos. Enganchando su brazo con el de él, Sonji lo instó, indicándole sus intenciones. Hino sonrió ante el gesto antes de asentir y acompañar a su novia fuera del edificio. Capítulo 145. Se acercaba el día de la Conferencia Internacional de Gremios. Mañana se reunirían todos los representantes de los principales gremios de cada nación para discutir la crisis emergente del mundo. En ese momento, Haru se encontraba en Japón, en la sede de la Asociación Japonesa de Cazadores. El presidente había estado invitando a Haru durante la última semana, pero como estaba ocupado, Haru había estado evitando a Matsumoto Shigeo hasta ese momento. En la oficina principal solo se veía a 3 personas: Haru, Reiji y Matsumoto. El orden del día de esta reunión era claro y sencillo. Únase a la Asociación Japonesa de Cazadores, señor Nanase. A Haru le gustaba que Shigeo no se anduviera con rodeos y fuera directo al grano. Haru permaneció en silencio, ya que el mayor tenía algo más que decir. Después de que Goto-san nos dejara, la Asociación Japonesa de Cazadores necesita un líder que dirija a todos los demás cazadores de rango S si vuelve a ocurrir un desastre. Shigeo añadió con un tono de pesar. Durante la incursión contra el monarca de los gigantes, 2 cazadores de rango S de Japón fueron sacrificados y uno de ellos fue Goto Ryuji. Haru permaneció en silencio y miró a su padre. Antes de venir aquí, Reiji ya le había hablado a su hijo sobre el tema de esta reunión. Cuando Haru preguntó qué quería el actual maestro del gremio de la espada desenvainada, Reiji respondió claramente: haz lo que creas conveniente. Confío en tu criterio. Era la primera vez que Haru experimentaba el cariño paterno después de vivir durante millones de años. Y tenía la suerte de tener a esta persona como padre y a la mujer que los esperaba en casa como madre. Suspirando, Haru respondió: lo siento, presidente, pero ya me he unido a un gremio en Corea. Matsumoto no mostró ningún signo que pudiera indicar sorpresa. Esperaba mucho. Por eso, se recuperó pronto y le preguntó a Haru: muy bien, si ya has tomado una decisión, no te obligaré. Sin embargo, si algo como lo que ocurrió hace un año vuelve a suceder, ¿nos ayudarías a mantener a salvo a los civiles? Haru sonrió al hombre antes de compartir su opinión. Presidente, veo a la humanidad como una unidad, y esta unidad está bajo mi protección. Así que no tiene por qué preocuparse. Shigeo exhaló un suspiro de alivio. Que un cazador reconocido a nivel nacional, aunque no oficial, dijera algo así le tranquilizaba mucho. La reunión terminó y los dos se marcharon poco después. Dentro del coche, como a Reiji no le gustaban los efectos secundarios del teletransporte, sugirió volver a casa en coche. Naturalmente, Haru estuvo de acuerdo, ya que tampoco tenía prisa. ¿Estás nervioso por lo de mañana? Al oír la pregunta, Haru no tuvo que preguntar qué quería decir su padre. No, no mucho. Sé lo que podrían decir o preguntar. Solo tengo que recordarles que nuestro enemigo no está entre nosotros, sino esperando al otro lado del mundo. Haru lo dijo con naturalidad mientras miraba por la ventana. En ese momento estaba viendo a Hina,
que estaba aprendiendo a hacer galletas en su casa de Corea. La familia Sun había comprado una casa en Japón y lo mismo había hecho la familia Sugimoto, que había comprado una villa en Corea. Ahora que Hina tenía vacaciones antes de empezar la universidad, la familia había decidido vivir en Japón durante un tiempo y luego hacer un viaje alrededor del mundo. Parece emocionada. Haru no pudo evitar sonreír un poco. Sin embargo, su observación no le impidió escuchar lo que su padre preguntó a continuación. ¿No sientes que se avecina algo grande? La repentina y frecuente aparición de tantas puertas rojas y puertas de rango A. Había cierta emoción que parecía nerviosismo en su voz. Haru miró a su padre y le preguntó, ¿confías en mí, papá? Más que en mí mismo. Entonces déjalo todo en mis manos. Te prometo que no dejaré que ni tú ni nadie más sufra ni un rasguño, si realmente pasa algo. Reiji sabía que su hijo estaba 100% seguro cuando decía eso. Ya había percibido que, después de que Haru despertara del coma, se había vuelto más fuerte, hasta el punto de que Reiji ni siquiera podía medir dónde estaban sus límites. Sin embargo, esa fuerza y esa confianza que tenía Haru aterrorizaban a Reiji. Tenía la sensación de que llegaría un momento en el que la diferencia entre Haru y los demás le obligaría a dejar a todos atrás. Era extraño para él tener esos sentimientos, ya que había sido una persona muy práctica toda su vida. Pero tal vez, después de convertirse en padre, había descubierto que, a veces, las emociones superan lo que parece prácticamente imposible. Al mirar a su hijo, Reiji no pudo evitar murmurar para sí mismo. Rezo para que mis preocupaciones resulten infundadas. A la mañana siguiente, temprano, Hina encontró a su amante de pie junto a su cama, sonriéndole. Buenos días, lo saludó con una sonrisa antes de extender la mano hacia él. Haru se agachó, tomó su cabeza y la apoyó sobre su hombro. Metiendo los brazos bajo su cuello y detrás de sus rodillas, levantó a la chica en brazos como a una novia. Hina ronroneó de placer al sentir su calor favorito, abrazándola a primera hora de la mañana. Se acurrucó aún más contra él, solo para oler una colonia en él que era bastante inusual. Fue entonces cuando se dio cuenta del cambio en él. ¿Tú, llevas traje? Inmediatamente saltó de sus brazos como un gato y lo miró de arriba a abajo. Vestido con un traje de 3 piezas, Haru se quedó allí con una sonrisa avergonzada en el rostro. El atuendo formal le quedaba muy bien a su físico delgado y, junto con su cabello peinado desordenadamente y esas gafas negras, le parecía muy sexy. Hina, ¿por qué pareces una depredadora? Al verla lamer sus labios con tanto apetito, Haru le preguntó mientras se cubría ligeramente el cuerpo con los brazos. Hina levantó las cejas y le quitó las gafas. Mirándolo fijamente a los ojos, le susurró, porque hoy quiero que seas mi desayuno. Al final, Haru llegó tarde a la oficina de la asociación. Hola, no te olvides de comentar qué te ha parecido esta parte. Y también si así gustas puedes apoyar mi Patreon para traer más historias. Capítulo 146. ¿Estás nervioso? Le preguntó Jinuo mientras esperaban fuera de la sala de conferencias. Haru y Jinuo habían sido invitados a la conferencia internacional de gremios de este año, Jinuo como representante del gremio Ajin y Haru como invitado especial. Fuera de la sala había numerosas entidades muy influyentes y poderosas. Procedentes de diferentes naciones, todos tenían a sus traductores a su lado. En cuanto a Haru y Jinuo, su traductor y guardaespaldas no era otro que Woo Jin-chul. Con un suspiro, Haru miró a la multitud y dijo, no, solo estoy pensando en qué harían estas personas después de que el maná desapareciera de este mundo. A diferencia de lo que sucedió originalmente, en esta línea temporal, Jinuo no utilizaría la copa de la reencarnación para revertir el tiempo, por lo que todos conservarían sus recuerdos. Y, naturalmente, tener los recuerdos de haber pasado sus vidas como cazadores solo para que de repente les robaran sus poderes sería bastante inquietante para ellos. Imagina perfeccionar tus habilidades durante toda tu vida solo para que desaparezcan en un instante. Sí, eso parecía horrible. Jinuo suspiró antes de responder. Bueno, incluso si el maná no desaparece, no podemos permitir que este caos continúe. Y sin mazmorras, estos poderes no traerían más que desastres. Lo que decía era cierto. Sin un enemigo común contra el que luchar, con estas habilidades, los humanos se matarían entre sí y la humanidad podría acabar siendo empujada al mismo lugar del que Jinuo y Haru estaban tratando de sacarlos. Sí, es cierto. Bueno, espero que puedan encontrar un trabajo y dejar que su ego se desvanezca con el tiempo. Justo cuando Haru terminó de hablar, alguien desde el interior de la sala de conferencias llegó y se dirigió a todos los presentes. Por favor, pasen a la sala de conferencias.
Dado que todos los presentes eran personas invitadas, no era necesario volver a comprobar sus invitaciones. A Woo Jin-chul, naturalmente, no se le permitió entrar, mientras Jin-woo y Haru se dirigían junto con los demás. Ah. Cuando Haru se sentó, soltó un suspiro y apoyó la barbilla en la palma de la mano, que a su vez descansaba sobre la mesa. Sabía que iba a ser aburrido con todos esos aspirantes a aristócratas a su alrededor, pero bueno, había venido aquí para ver qué habían tramado contra él. Haru podía leer fácilmente la mente de cualquiera, pero no sabía a quién tenía que mirar, así que decidió relajarse y dejar que comenzara el espectáculo. Había algunos individuos que le intrigaban, como el cazador estrella chino Liu Zigan y el cazador alemán Lennart, pero Haru había perdido hacía tiempo esas ganas de desafiar a alguien. Ser el más fuerte es bastante difícil, cazador Sun Jin-woo. De repente, el Goliat y orgullo de Estados Unidos, Thomas André, apareció a su izquierda y llamó al monarca de las sombras. La última vez que se enfrentaron, Jin-woo le rompió el brazo a Thomas André y le causó graves daños. El motivo fue el secuestro de Jin-woo. Maldición, me he perdido una batalla tan gloriosa. Todo sucedió mientras Haru estaba en coma. Pero ahora, provocar a Thomas para ver otra batalla parecía una tontería. Tengo algo que discutir contigo. Después de esta conferencia, mi secretaria se pondrá en contacto contigo. Y así, antes de que Jin-woo pudiera decir nada, Thomas André se alejó, lo que permitió a muchos de los que los rodeaban respirar con normalidad. ¿Vas a volver a pelear con él?, preguntó Haru con indiferencia, a lo que Jin-woo se encogió de hombros y respondió. No hice daño a los miembros de su gremio la última vez, así que no creo que siga guardándome rencor. Entonces probablemente se trate de las dagas, murmuró Haru para sus adentros. La conferencia está a punto de comenzar. Por favor, mantengan silencio, dijo el moderador antes de que un anciano de unos 60 y tantos años subiera al escenario y se acercara al micrófono. Haru reconoció al anciano, pero no recordaba su nombre. Buenas noches a todos. Soy el Dr. Belzer. Bueno, el hombre se presentó. Hoy nos hemos reunido aquí para discutir el asunto relacionado con las frecuentes fugas de mazmorras y las puertas rojas. Y también, el factor relacionado con el despertar regular de los cazadores. El doctor comenzó, mientras sacaba un expediente y leía algo de él antes de volver a hablar. Se ha registrado que solo en los últimos 6 meses han aparecido más de 7000 puertas rojas y la tasa de mortalidad de los cazadores se ha triplicado. Muchos de los presentes en la sala se quedaron boquiabiertos y comenzaron a murmurar al escuchar esa información. Las puertas rojas son un tipo único de mazmorra que lanza a los cazadores a una dimensión diferente, y hasta que no matan al jefe, no pueden salir de la mazmorra. Naturalmente, la tasa de mortalidad aumentaría, sin embargo, para equilibrar la ecuación, el número de despertados también ha aumentado. Según los informes que hemos registrado y analizado, esta frecuencia ha comenzado a aparecer después de aquel incidente en Japón, cuando apareció allí una puerta de rango S. Al oír eso, poco a poco la mayoría de la gente comenzó a mirar en dirección a Haru, ya que quien había negado el peligro de los monstruos de rango S no era otro que el único adolescente presente en la sala de conferencias. Doctor, ¿está tratando de decir que hay alguien detrás de la invocación de la mazmorra y que aumentaron las invocaciones después de percibir que el cazador Nanase ya no está allí para proteger a la humanidad? Preguntó alguien. La pregunta rondaba por la cabeza de muchas personas, ya que era la única forma de relacionar la muerte de Haru con este repentino aumento en la aparición de mazmorras. Sin embargo, si eso fuera cierto, entonces, después de que el cazador Nanase despertara, las mazmorras deberían haber disminuido, ¿no? Esta vez no fue el doctor quien habló, sino el jefe de la oficina de cazadores de Estados Unidos quien respondió. Se produjo otra ronda de susurros y murmullos cuando la gente comenzó a hablar entre sí sobre lo que acababa de anunciarse. En medio de la charla, de repente, una voz que denotaba diversión planteó una pregunta. ¿Qué está sugiriendo, señor presidente? ¿Existe alguna conexión entre yo y esas puertas? Al oír la voz de Haru, todos se quedaron en silencio y dirigieron su atención hacia el hombre que estaba en el escenario. Nadie dijo nada durante un momento, y cuando el hombre en el escenario volvió a hablar, aunque no tenemos ninguna prueba sólida, parece que los seres que están detrás de la aparición de las puertas están particularmente interesados en usted, cazador Nanase. Se desató el caos verbal. Capítulo 147. La sala de conferencias se sumió en el caos después de que el presidente de la oficina de cazadores estadounidenses anunciara la relación de Haru con las puertas.
No se podía negar el hecho de que había una fuerza detrás de la aparición de estas puertas y, dada la frecuente aparición de personas de alto rango, era una pista de que la humanidad debía prepararse para algo mucho más grande. En tal estado de emergencia, el estado psicológico de las diferentes naciones se vio un poco afectado, por lo que esta declaración sobre un Ternanase era un motivo de preocupación. Disculpe, señor presidente, ¿hay alguna prueba que demuestre que el cazador Nanase está relacionado con las puertas? Preguntó un británico al presidente a través del micrófono y, poco a poco, los susurros y murmullos se detuvieron. La respuesta a esta pregunta era de interés para todos, incluida la persona culpada. David Brennan, director de la Oficina Federal de Cazadores, sacó algo del expediente y la imagen de ese documento se proyectó en la pantalla para que todos pudieran verlo. Era un informe y una pequeña pero visible foto de una joven colegiala en la parte inferior de la página. Y al otro lado, había otra foto de un hombre de complexión delgada y cabello rubio. El 23 de marzo, recibimos la noticia de la desaparición de una joven llamada Sun Jin-ah. Al oír ese nombre, todos volvieron la mirada hacia el otro Sun. Sin embargo, de repente, encontraron un motivo mucho mayor para preocuparse, ya que un aura abrumadora descendió sobre la sala de conferencias, haciendo que muchos cazadores se pusieran de pie con cautela, mientras que algunos incluso comenzaron a ahogarse. El aire se volvió pesado y el centro de ese aura tan intensa era la persona que parecía completamente agitada. El rostro de David estaba contorneado por el dolor y su tez era más pálida que una sábana, mientras se mantenía de pie como podía. Los guardaespaldas del director querían apoyar a su jefe y muchos otros cazadores querían protestar contra ese comportamiento brutal, pero el aura que irradiaba Aru no podía contrarrestarse a menos que se fuera el monarca de las sombras. En medio de la presión que amenazaba sus vidas, la grave voz de Aru resonó en toda la sala. Señor director, le sugiero que deje de mostrar su rostro en la pantalla solo para proporcionar pruebas en mi contra. No le volveré a advertir, así que elija sus acciones con prudencia. La presión desapareció. La luz tenue de la sala recuperó su vitalidad y las personas que estaban a punto de perder el conocimiento pudieron recuperar el equilibrio. David palideció antes de tirar con fuerza del cable del proyector para eliminar la imagen de Gina que se mostraba en la sala de conferencias. Exagerado. Al oír las palabras de Jinwoo, Aru se encogió de hombros. Simplemente reaccionó sin control. No le gustaba que todos vieran a su novia, así que solo le dio una leve advertencia. Pido disculpas por no haber obtenido el consentimiento, pero era la única prueba que podíamos presentar. El doctor reanudó la discusión antes de añadir. Alguien cercano a un Ternanase y un Tersun fue secuestrado por un ser misterioso que emitía las mismas lecturas que un monstruo de alto rango. Al oír esas palabras, la gente no empezó a murmurar, ya que todavía intentaban calmarse, sin embargo, había alguien en la sala que no se vio tan afectado como los demás. Inclinándose hacia adelante, le preguntó directamente a Aru, no al doctor. Cazador Nanase, ¿tienes alguna información sobre estos invocadores que nos pueda ayudar a prepararnos? No diría que es culpa tuya el repentino aumento de la aparición de mazmorras, pero, según las pruebas, parece que la otra parte está realmente muy interesada en ti. Liu Zigan no era el tipo de persona que se acobardaba a la hora de preguntar lo que pensaba. Aunque intuía que Aru estaba a un nivel muy diferente al de cualquier otro cazador, eso no significaba que nadie pudiera hacerle preguntas solo por el miedo que infundía en los demás. Aru permaneció en silencio esta vez, pero el anciano sentado a su lado preguntó. ¿Por qué no le preguntan a los culpables? Las palabras de Jinwoo causaron revuelo en la sala de conferencias. La causa de la aparición de las mazmorras estaba aquí. No lo entiendo, cazador Sun. ¿Quién es el responsable? Preguntó el profesor Belzer lo que todos tenían en mente. El rostro de Jinwoo permaneció impasible mientras llamaba, no al profesor, sino al ser que había sentido escondido en el momento en que entró. ¿Te mostrarás o tendré que obligarte? Esas palabras silenciaron a todos, ya que no podían discernir a quién se dirigía Sun Jinwoo. Aru tenía una sonrisa burlona en el rostro mientras esperaba a que se desarrollara el drama. Clank clank, los pasos de una persona resonaron en la sala, mientras un hombre rubio con ardientes ojos azules caminaba hacia el escenario con la mirada dirigida únicamente a Jinwoo. El director de la oficina de cazadores ya había pulsado el botón de emergencia situado debajo de la mesa, ya que el aura que irradiaba esta persona era bastante siniestra. Por fin has aparecido, monarca de las sombras. Es una ocasión muy especial para nosotros encontrarnos aquí, ¿no es así?
La piel del hombre comenzó a brillar y se volvió de un azul gélido de la cabeza a los pies. Su melena, antes negra, se tornó del color del hielo y el rostro joven del hombre se cubrió de arrugas mientras permanecía de pie con una sonrisa siniestra en los labios. Ver al monarca del hielo allí, a pesar de que Jinwoo lo había visto morir ante sus propios ojos, demostraba que, efectivamente, los gobernantes habían desempeñado un papel en esta estrategia. Habían perdido el rumbo una vez más. Y esta vez, no era el papel de Jinwoo castigar a los gobernantes. De repente, una horda de soldados de las sombras emergió por toda la habitación mientras Jinwoo decía fríamente en voz baja: hoy, solo uno de nosotros saldrá de esta habitación. Capítulo 148 HMM. Una repentina sacudida recorrió su espina dorsal cuando Cha-in se quitó los audífonos y se puso de pie. En ese momento se encontraba en casa, ya que hoy no había mucho trabajo en la sede y tampoco tenía ninguna incursión programada. Esta sensación, Cha-in la había sentido antes, cuando estaba en Jeju-do, pero esta vez era mucho más siniestra que la del rey hormiga. Sus lentos pasos la llevaron al dormitorio, desde donde podía ver la ciudad a sus pies. Sin embargo, el motivo de su preocupación no era la ciudad que se extendía bajo ella, sino la enorme puerta que había aparecido en el cielo, flotando sobre Seúl. El teléfono que tenía en la mano cayó al suelo y ella abrió mucho los ojos. Sin embargo, al ser una persona de rango S y alguien que pasa la mayor parte del tiempo con un inmortal, Cha-in se ha vuelto bastante tolerante con estos acontecimientos impactantes. Rápidamente recogió su teléfono y estaba a punto de llamar a la asociación, cuando de repente vio un nombre familiar con un corazón al final parpadeando en su pantalla. Sin pensarlo dos veces, contestó la llamada. Jinwoo. No salgas de casa. Eso fue todo lo que dijo antes de que se cortara la llamada. Su entusiasmo por salir y evaluar la situación se enfrió. Naturalmente, ahora que había recibido sus palabras, no podía salir. Sin embargo, lo que le preocupaba era esa enorme puerta. Por alguna razón, Cha-in tenía la sensación de que se estaba gestando algo importante. Informe. Saliendo de su oficina con expresión seria estaba el presidente de la Asociación Coreana de Cazadores, que acababa de enterarse de la enorme puerta que se había abierto justo encima de sus cabezas. El actual secretario del jefe de la asociación era un joven de cabello gris llamado Yoo Sun-min, quien desconectó la llamada e inmediatamente informó al mayor. Hemos recibido la noticia de que una puerta similar ha aparecido sobre todos los países importantes, al mismo tiempo. Aunque no ha aparecido ningún monstruo a través de ella, las lecturas indican que estas mazmorras son de rango S. Me lo imaginaba, murmuró Go-gunere. Hace casi un año apareció una puerta de rango S que se cobró la vida de algunos cazadores destacados de todo el mundo y dejó en coma a uno de los cazadores más fuertes. En aquel momento ocurrió algo similar y aparecieron muchas puertas en todo el mundo. Sin embargo, aquellas no eran de rango S. Ahora las cosas son diferentes y más profundas. Aunque se tarda una semana en romper una mazmorra, manejar tantos rangos S, incluso con tiempo para prepararse, era casi imposible. A menos que, ¿dónde están el cazador Nanase y el cazador Sun? Al escuchar las palabras del presidente, Sun-min marcó otro número y, tras una breve conversación con Woo Jin-chul, el nuevo secretario informó de algo impactante. El cazador Nanase y el cazador Sun han desaparecido repentinamente de la sala de conferencias. ¿Qué? Se encontraban en una dimensión que no era ni el mundo real ni una mazmorra. Un mundo en el que las leyes naturales no funcionaban y un lugar ideal para una batalla a gran escala. Haru estaba de pie con los dedos entrelazados detrás de la cabeza y miraba al cielo con expresión pensativa. La otra persona a su lado tenía una mirada más solemne mientras mantenía la vista fija en los individuos que se encontraban ante ellos. El monarca helado estaba allí con una amplia sonrisa en el rostro. Por fin estaba llegando al punto que consideraba necesario para la destrucción del monarca de las sombras y del maldito ser al que todos consideraban infinito. Y la fuente de su confianza era el ser que estaba a su lado. Largos mechones carmesí y ojos rojos llameantes miraban a Haru sin una pizca de miedo, euforia o cualquier otra emoción. El monarca de la destrucción. El rey de los dragones, Antares, evaluó al ser que era la razón del terror de esos gobernantes y monarcas. Al parecer, él era quien había masacrado a los monarcas hasta casi extinguirlos la última vez que lucharon. El ser que se enfrentó a miles de monstruos y al monarca del comienzo él solo y en una fracción de segundo. Antares tiene más de una razón para sentir curiosidad por el ser que se hace llamar Nanase Haruka. ¿Dónde están los demás?
Preguntó Jinwoo con indiferencia, claramente sin dejarse afectar mucho por la presencia del monarca dragón. No solo porque estaban en el vacío, sino también porque Jinwoo tenía un aliado en quien podía confiar para ocuparse de los demás monarcas. No tenía ningún plan en mente para luchar contra Antares, sin embargo, deseaba que esta batalla se librara lejos de los civiles. Ambos bandos contaban con fuerzas que podían destruir países sin siquiera proponérselo. Por eso esta situación era bastante preferible. Todos están posicionados y actuarán en cuanto se les ordene, declaró el monarca del hielo con aire bastante satisfecho. Jinwoo levantó las cejas antes de preguntar, ¿y qué hay de los gobernantes? Seguramente no intentarán mantenerse ocultos hasta el final, ¿verdad? El monarca del hielo sonrió con aire burlón. He oído que Infinity está bastante ansioso por conocerlos, preguntó el monarca. Haru no mostró ninguna reacción y estiró un poco los brazos antes de bostezar. Infinity. De repente, el ser que había permanecido en silencio hasta ese momento habló. Haru miró al monarca dragón antes de levantar las cejas con curiosidad. He oído hablar de tus hazañas y deseo librar una batalla a muerte contigo. El monarca dragón era bastante directo con sus deseos y necesidades, observó Haru. Haru sonrió inocentemente antes de afirmar, aunque me hubiera encantado luchar contigo, le he prometido a mi Sunbae que le dejaría a todos los monarcas. Levantando las manos hacia Jinwoo, Haru dijo. Antares asintió antes de decir, entendido. Entonces, tendré que traer al monarca de las sombras para llevarte a la arena. Espera, pero nos dijiste que ibas a enfrentarte a Infinity. Exclamó de repente el monarca de las heladas. La ansiedad y el pánico eran evidentes en su rostro. Haru se rió ante tal reacción, mientras que el rey dragón liberaba su aura con los ojos entrecerrados, callando al elfo de las nieves en un instante. De repente, Haru apareció junto al monarca de las heladas y le puso la mano sobre el hombro. El monarca helado se sobresaltó, pero pronto conjuró una daga e intentó apuñalar a Haru, solo para descubrir que la daga se convertía en un helado derretido y le manchaba la mano. El monarca helado estaba a punto de lanzar otro ataque cuando, de repente, se quedó paralizado con los brazos pegados al cuerpo. Haru miró a su Sunbae antes de saludarle con la mano. Diviértete, Sunbae. Capítulo 149. Hina estaba angustiada. Sabía que algo importante estaba a punto de suceder, ya que había escuchado la conversación entre su Oppa y Haru, pero en el momento en que sus ojos se posaron en la mazmorra que se cernía sobre Seúl, se estremeció por completo. Tenía habilidades y confianza, pero aún no había luchado contra nada por encima del rango A, por no hablar de que también tenía que proteger a sus padres. Naturalmente, acompañada por Haru se sentía poderosa e inmortal, pero al quedarse sola, ya no se sentía tan segura. Hina. ¿Puedes contactar con tu hermano? La voz urgente de su madre la sacó de su ensimismamiento y apartó rápidamente la mirada de la enorme puerta para mirar a la mayor. Hina sacó su teléfono e intentó llamar a Jinwoo, pero fue en vano. No había señal. No, no puedo. La expresión del rostro de Kyung-hye empeoró. Se veía pálida y conflictiva. Sin embargo, como esposa de un cazador, no entró en pánico y escuchó lo que dijo su esposo. Necesitas calmarte y primero pensar en esto adecuadamente. Ilwan mantuvo sus manos sobre los hombros de su esposa para tranquilizarla y dijo, no es solo nuestro hijo, sino la esperanza de la humanidad. Si le hacemos preocuparse por nosotros, nuestro hijo se sentirá impotente. Su tono era severo y tranquilizador a la vez, lo que significaba que no debían molestar a Jinwoo en un momento tan crucial. No es que Park Kyung-hye no lo entendiera, pero el corazón de una madre no podía estar tranquilo así sin más. De repente, recordó algo y se volvió hacia su hija. Haru, ¿puedes llamarlo? Hina estaba a punto de sacar su teléfono de nuevo cuando, de repente, una voz familiar atrajo su atención. ¿Me han llamado? Kyung-hye se sobresaltó, pero pronto se recuperó y se acercó a Haru antes de preguntar. Jinwoo, ¿está bien? Haru sonrió cálidamente a la señora antes de asentir. ¿Crees que, estando yo cerca, dejaría que le pasara algo a tu hijo? Su tono era seguro y su actitud habitual permitió a los demás sentirse tranquilos. Sin embargo, Kyung-hye negó con la cabeza y le acarició suavemente la mejilla antes de expresar su deseo. Quiero que mis dos hijos estén a salvo, ¿de acuerdo? La expresión de Haru vaciló por un momento al oír esas palabras. Una repentina oleada de calor se extendió por su pecho mientras miraba impotente a Hina. Al verla sonreírle, volvió la mirada hacia la mayor, le tomó la mano y le aseguró, te lo prometo. Haru sacó a Hina de la casa un momento antes de irse y, naturalmente, los Sun no pusieron ninguna objeción.
Hina le tomó la mano y la apretó con suficiente fuerza como para que Haru supiera lo preocupada que estaba. Subieron las escaleras en silencio y llegaron a la azotea. El tiempo era bastante desagradable, con nubes oscuras rodeándolos y un feo agujero de gusano distorsionando el cielo. Permanecieron en silencio durante mucho tiempo, uno al lado del otro. La comodidad que Hina solía sentir a su lado no estaba allí, ya que sabía que él tenía que irse, para enfrentarse a algo peligroso. Sinceramente, Hina se sentía más segura cuando él estaba cerca y sabía lo fuerte que era Haru. Después de todo, la diosa le había contado a Hina las fases por las que había pasado Haru y el ser contra el que se había entrenado para luchar. En comparación con eso, esta mazmorra no parecía digna de temor. Sin embargo, grande o pequeño, cuando sabe que Haru va a enfrentarse a algún peligro, siente que su corazón se inquieta. Especialmente después de lo que pasó hace un año. Haru entendió sus emociones sin que ella se lo dijera. Se movió para bloquearle la vista y la acercó a él. Rodeándole el cuello y la cintura con sus brazos, abrazó a la chica que no podía ver en un estado tan ansioso. Creía que te había hecho confiar lo suficiente en mí, pero parece que no ha sido suficiente. Ella apoyó la cara contra su pecho, negó con la cabeza y respondió entre sollozos. No es que no confíe en ti, es más bien que lo que pasó hace un año me aterroriza. Haru podía entender su postura. Había dado un paso tan importante sin pensarlo dos veces y había abandonado a Hina durante varios meses. Fue una experiencia dolorosa. Después de regresar, notó que Hina siempre estaba nerviosa, atendiendo todas sus necesidades y manteniéndolo alejado del peligro. Era como si temiera que él la volviera a abandonar. Sin embargo, ni siquiera por un día te dejaría sola. Te prometo, Hina, que la última separación fue la única vez que tuve que alejarme. Separándose un poco de ella, la miró intensamente a los ojos y repitió, nunca más. Más te vale que no lo hagas o me convertiré en un fantasma y te perseguiré por todo el multiverso. Haru se rió al oír eso y le secó suavemente las lágrimas. La felicidad que experimentaba cada vez que estaba con ella era adictiva y embriagadora. Sentía que nunca quería dejarla ir y que quería estar con ella todo el tiempo. Sin embargo, solo por esta última vez, tenía que dejarla sola durante un tiempo y terminar sus asuntos en este mundo. Esos imbéciles alados deben ser castigados por lo que han hecho. Si no fuera por ellos, Haru no tendría que enfrentarse a tantas mazmorras a la vez, tener que usar un hechizo a tan gran escala y caer en coma. Acariciándole las mejillas, se inclinó hacia adelante hasta que sus cabezas se tocaron y le susurró. No te preocupes, me has enamorado tan locamente que ni siquiera la muerte podría separarnos. Hina se rió antes de susurrarle. Estoy segura de que incluso la parca moriría al escuchar tus frases cursis. Haru entrecerró los ojos y dijo. ¿Cursis, eh? A ver si esto también te parece cursi. Antes de que ella pudiera preguntarle a qué se refería, sus labios quedaron atrapados en el ardiente abrazo de los de él. Ella cerró los ojos y cruzó los brazos detrás de su cuello antes de acercarse poco a poco. Sus labios se unieron y el calor de sus cuerpos se fundió. Cada vez que la besaba, su mente se entumecía y su corazón se derretía. Era una sensación de la que no se cansaba. Sin embargo, como todo lo bueno, su beso también tuvo que llegar a su fin. ¡Oh, qué pareja tan encantadora! Capítulo 150. El plan de los gobernantes no era algo que Haru pudiera discernir palabra por palabra. Sin embargo, sabía que su plan general consistía en revivir al ser absoluto. Y para eso, necesitaban el alma del monarca de la destrucción. Los gobernantes, los buenos, ya habían confirmado que la copa de la reencarnación había sido robada mientras Haru estaba en coma. Naturalmente, no tenía sentido buscar esa cosa que solo contenía una escasa cantidad de maná. Haru ahora dejaba que las cosas sucedieran tal como eran. No iba a pedirle a Jinuo que no matara al monarca dragón, y detener a los otros monarcas para que no establecieran lo que deseaban le parecía una molestia. Por eso Haru decidió dejar que revivieran al ser absoluto, su última esperanza de victoria. Una vez que Haru derrotara su última esperanza, el otro bando sentiría la desesperación que Haru quería que sufrieran. No solo quería que murieran, sino también verlos sufrir por la desesperanza y la miseria. Por eso, cuando el gobernante apareció frente a Haru, este no mostró una reacción inmediata y preguntó con indolencia. Entonces, ¿estás aquí para impedirme interrumpir a los otros monarcas? Mientras sostenía con cariño a Hina en sus brazos, Haru le preguntó con indiferencia al ser alado, que levitaba a unos metros de él. El gobernante se burló. Crees que lo sabes todo, pero eso no es cierto, mortal.
No eres más que un peón en este juego, destinado a ser aplastado bajo nuestro castigo celestial. El gobernante parecía vibrar en un arrebato de agitación cuando pronunció esas palabras. El tono de autoridad y certeza pareció surtir efecto en Hina, que entrecerró los ojos y agarró la camisa de Haru. ¿Te molesta esa cosa?, preguntó Haru en un susurro mientras señalaba con la mano izquierda al gobernante. Este entró en pánico al sentir una enorme concentración de energía acumulándose alrededor de Haru y la maliciosa intención que pesaba sobre la criatura alada. Sin embargo, incluso la más mínima intención de escapar fue sofocada por la fuerza invisible que mantenía al gobernante inmovilizado en un lugar. El gobernante estaba a merced de Haru. Hina negó con la cabeza y dijo con confianza: él no. Levantando la vista hacia él, Hina preguntó: ¿fue él también el responsable de tu caída? Haru se sorprendió al sentir por primera vez la sed de sangre que emanaba de Hina. Sus ojos violetas desprendían una luz que él nunca había visto antes. La ferocidad que desprendía le resultaba bastante tentadora, sin embargo, decidió dejar de lado sus sentimientos personales por el momento y respondió: sí, lo es. La agitación de Hina aumentó cuando liberó una gran cantidad de maná indómito en su entorno y gruñó a la paloma alada antes de anunciar su intención: quiero luchar contra él, Haru. Y no te interpongas entre nosotros, por favor. Haru arqueó las cejas. Su novia parecía realmente enfadada en ese momento, y era por su bien. Dios la ama. Muy bien, chasquido. Haru chasqueó los dedos y, de repente, los tres se vieron rodeados por la oscuridad. Una oscuridad absoluta que podía hacer que uno perdiera toda esperanza de volver al mundo de los vivos. La oscuridad es similar al abismo, que puede absorber el alma de uno con solo mirarla fijamente durante mucho tiempo. El gobernante nunca había entrado en un espacio tan siniestro. Todo su cuerpo temblaba como nunca antes. En su pánico, el gobernante no se dio cuenta de cuando se liberaron las restricciones y ahora podía mover su cuerpo libremente. Haru soltó a Hina y le dijo: lucha a tu antojo. No interferiré. Entrelazó los dedos detrás de la cabeza y lo afirmó con naturalidad, con una sonrisa en su encantador rostro. Ver su confianza en ella le dio ánimos, y Hina asintió con la cabeza y se volvió hacia su presa. ¿Me tomas por tonta, Infinity? No te quejes cuando le quite la vida a tu amante. El gobernante desenvainó su lanza y apuntó con la punta hacia Hina. Hina estaba preparada y anticipó el ataque. El gobernante voló en su dirección a una velocidad mucho mayor que la que Haru había alcanzado durante las sesiones de entrenamiento. Sin embargo, ella fue rápida con su hechizo y, basándose en su instinto, erigió una barrera frente a ella. Demasiado fácil. Gritó el gobernante cuando la figura del ser alado desapareció en una nube de humo y nada interactuó con su escudo. El gobernante apareció detrás de Hina con su lanza en alto, apuntando a su cabeza. Sin embargo, lo único que encontró el gobernante fue otra barrera que Hina erigió sin pensarlo. Era capaz de sentir la dirección de la animosidad gracias al entrenamiento regular que hacía con Haru y, gracias a eso, sus instintos se habían agudizado lo suficiente como para detectar la presencia sin identificar visualmente al enemigo. El gobernante gruñó antes de que una luz plateada comenzara a emitirse desde su lanza. La autoridad del gobernante que le permite reescribir los hechizos creados con maná. La barrera comenzó a agrietarse bajo la fuerte presión de la lanza, lo que hizo que Hina abriera mucho los ojos. Pensaba que se había vuelto experta en magia de barrera, y este demonio era capaz de destruir su especialidad. Sin embargo, antes de que la lanza pudiera atravesar la barrera verdosa, un chasquido resonó en el vacío y la lanza se desintegró en la nada. Usar el regalo que te dio tu papá para luchar contra un humano, ¿qué bajo puedes caer, pajarito? Las palabras de Haru agitaron al gobernante sin fin, sin embargo, era como si el ser ya hubiera sentido la diferencia entre él y el infinito, lo que le permitió al gobernante mantener la compostura y preguntarle a Haru. Esa lanza era parte de mí, por eso no me pareció injusto usarla. Al ver al aspirante a gallina presentar una lógica sin sentido, Haru asintió con el dedo en la barbilla y los labios en forma de O. Sin embargo, esa mirada de asombro fue reemplazada por una sonrisa cuando Haru recordó. La lanza que reescribe el fenómeno del mundo es una herramienta exclusiva que cada gobernante recibe del ser absoluto con el propósito de purgar al demonio en lugar de luchar contra un humano. Dime si me equivoco. El gobernante se quedó más que sorprendido al oír eso. ¿Cómo es que este ser sabía tanto sobre los asuntos relacionados con los gobernantes? ¿Es que, eres la reencarnación del ser absoluto? El gobernante casi gritó y Haru puso los ojos en blanco. Yo.
¿Esa estatua gigante que no fue capaz de defenderse de su propia creación? Por favor. Haru negó con la cabeza, impotente. ¿En serio, por qué esa suposición estaba tan lejos de la realidad? Toma esto. De repente, una violenta esfera de energía bruta golpeó al gobernante por detrás, creando un agujero en su pecho en un instante. Haru inclinó su cuerpo y dejó que la esfera pasara a través de él hacia el vacío. Buen trabajo, amor. Aprovechar la distracción del enemigo es una estrategia brillante. Haru voló literalmente hacia su amante y le acarició la cabeza en señal de elogio. Hina sonrió ampliamente mientras la mimaban. El gobernante, que estaba al borde de la muerte, no podía creer que consideraran esta desagradable estrategia como una victoria es una victoria. En serio, los seres humanos son lo peor. Gracias por tu atención, espero que esta parte haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y comentar qué te pareció, además de que puedes checar mi Patreon en la descripción. Adiós.